Hola, buenos días desde aquí, desde Córdoba, del Valle de Punilla, República Argentina, para todos los que me están escuchando desde la iglesia o desde cualquier parte del mundo, porque creo que la palabra de Dios siempre corre como río de aguas vivas. Así que quiero compartirles una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 23, habla del apóstol Pablo y de Silas, que ellos a causa de predicar la palabra fueron azotados y puestos en cárcel. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando el apóstol Pablo y Silas, dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que hasta aquí puedo ver y que estoy recibiendo y que Dios habla a través de su palabra, creemos que su palabra es la inspiración del Espíritu Santo hacia nosotros, para el crecimiento nuestro, para enseñarnos. Nos cuenta una historia de que pasó real con el apóstol Pablo, ellos en medio de una cárcel, dice que aún la metieron más adentro, no la primera parte, las cárceles de antes eran como especie de cuevas, por decir algo así, lugares oscuros, húmedos, no en esa parte, sino dice que aún en la parte de más adentro. Entonces dice que aún les habían puesto cepos y estaban bien asegurados, o sea, tenían mucha seguridad. Pero dice que ellos, en esa circunstancia, y yo quiero que podamos ver esto, que en medio de una circunstancia, de una situación como fue estar preso en semejante tipo de cárcel oscura, húmeda, con cepos, imaginémonos sin luz, sin comodidades, que este apóstol con Silas estaban ahí, en vez de lamentarse y de estar llorando como quizás muchas veces nos puede pasar a nosotros en medio de las situaciones, en medio de la adversidad de la vida, encontrarnos en una situación en la cual nos produce dolor, donde hay oscuridad, donde no encontramos la salida y quizás hasta muchas veces nos encontramos solos también. Pero podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo y del poder de Dios hacia los hijos de Dios, hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo y creen que Dios aún te puede sanar y te puede libertar. Y vemos que ellos dicen que en vez de ponerse a llorar y a lamentarse, que seguramente estaría en medio de su alma, de su corazón, habría un lamento, una situación que no fue provocada por ellos y que tenían que vivir las consecuencias de una manera fea. Ellos, sin embargo, y esto me llama la atención porque dice que ellos estaban orando y cantaban himnos a Dios. Y acá donde yo me quiero detener, quizás vos te estás encontrando en un lugar de prisión, quizás estás atada o atado por vicios, atados por circunstancias, por deudas, en rencores, atado en tu pasado, o quizás estás viviendo una situación hoy actual, una situación de sentirte así, que te metieron en un lugar que no lo mereces, que ni quieres estar. Y yo te digo en esta hora que el mismo Dios, el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo que obraba acá en la palabra de Dios con el apóstol Pablo y con Sila, es el mismo Dios que tenemos hoy, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Y que ese Dios, cuando nosotros creemos en Él y nos ponemos en las manos de Él, en una actitud de fe, porque fue lo que hizo el apóstol, en una actitud de fe se pusieron a orar y a cantar salmos, himnos a Dios. Y a causa de eso, dice la palabra de Dios,
Dice, sobrevino, en el versículo 25, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dice que de tal manera fue el terremoto que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y este es como un principio espiritual, que cuando nosotros venimos a Dios, siempre vamos a hallar respuesta. Quizás la respuesta haya sido instantánea, como fue en este caso del apóstol Pablo. Quizás la respuesta venga con más tiempo, porque seguramente, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No sabemos, pero cómo Dios puede actuar en su voluntad. Pero sí creo que cada oración nuestra es elevada al cielo. Cada vez que nosotros clamamos, aún su palabra nos enseña que dice que nuestras lágrimas se encuentran tibias delante del Señor. Y quizás vos pensás que Dios no está escuchando, a lo mejor no te orientaste bien, no dirigiste bien ni tu llanto ni tu oración, porque dice la palabra de Dios que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. A lo mejor lloraste solo o lloraste sola en ese lugar y te estás lamentando, pero ¿sabes qué? Tus lágrimas deben ir delante de aquel que las recoge y que tiene una respuesta para tu vida. Dice la palabra de Dios que cuando ocurrió esto, a causa de la oración y de cantar, dice que el cántico es liberación, nos enseña su palabra. Dice que a causa de esto despertó el carcelero y dice que él se quiso matar porque había una ley que decía que si se escapaban los presos, el carcelero tenía que morir porque obviamente no los cuidó. Pero ellos dicen que le dijeron, no, le gritaron en medio de la oscuridad, no te hagas ningún mal. Y este carcelero dice que se postró a los pies del apóstol Pablo y de Sila y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que le hablaron de Jesús a este hombre, a este carcelero, y dice que a él le hablaron y a todos los que estaban en la casa. Entonces este carcelero lavó las heridas tanto de Sila como del apóstol Pablo. Y ellos dice que aún fueron bautizados, bueno, o sea, comenzaron un camino nuevo. Y en esta meditación de esta palabra quiero alentarte que si estás pasando una situación, que Dios te dice en esta hora que Él es un Dios que no vino a condenar, sino que es un Dios que vino a salvar al mundo. Y que Dios escucha nuestra oración. No importa en la situación que te encuentres, no importa cuán culpable aún seas de esa situación, o no tenés nada que ver. Pero, ¿sabes qué? Dios siempre está pronto a ayudarte. Dice la palabra que el que golpea, dice la puerta se abre. Y vos tenés que golpear la puerta de nuestro Señor. Nos enseña en Apocalipsis, que dice dice aquí yo estoy en la puerta y llamo. Y el que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice que él entrará y cenará conmigo, dice el Señor. Y esta es una invitación que Dios hace a la humanidad, a la iglesia, a que Dios cuando llama, cuando Dios nos habla, tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, sí Señor, estoy escuchando tu voz, hasta aquí llegué, quiero entregarte mi vida, ya no soporto el tormento, no soporto vivir de esta manera lejos de ti. Y lo único que tenemos que hacer es una oración que nazca de tu corazón pidiéndole al Padre en nombre de Jesús que Él venga y entre en tu vida, como Él nos promete. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y eso es lo que va a pasar en tu vida si vos aceptás a Jesús en tu vida. Van a empezar a correr ríos de aguas vivas. Oro por vos, para que en esta hora puedas levantarte de donde te encuentras en el nombre de Jesús y puedas hacer esta oración junto conmigo diciendo, Padre, en el nombre de Jesús,
Vengo a ti, Señor, creyendo que Jesucristo es tu Hijo y que Él murió y resucitó en la cruz, está sentado a la diestra del Padre y que enviaste tu Espíritu Santo para ayudarnos. Es el que está a nuestro lado, es el que intercede, el que nos recuerda las palabras de Jesús, el que nos revela aún los secretos del Padre, el que escudriña lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, yo creo en el nombre de Jesús y te recibo en mi corazón. Te entrego mi problema, mi aflicción, en esa esclavitud en que me encuentro, Señor, yo te pido que la rompas en el nombre de Jesús. Creo que en esa cruz tú padeciste para darnos el gozo de la salvación, el gozo de la libertad y el gozo de la sanidad. En el nombre de Jesús yo oro por tu vida y pido en el nombre de Jesús que Dios te envuelva en esta hora, que Él seque tus lágrimas, que te saque de ese lugar en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Dios bendiga tu vida.